La adopción y adaptación franca del rito romano. Roma, lugar sagrado del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, y sede del sucesor de Pedro, atrajo a muchos peregrinos que quedaban profundamente impresionados por las celebraciones litúrgicas que presenciaban y deseaban que algunos de sus elementos se introdujeran en sus países de origen. Un hito importante fue el envío de Agustín y sus compañeros monjes por parte del Papa Gregorio Magno a Inglaterra a finales del siglo VI. El gran éxito de la evangelización de los anglosajones y su amplia repercusión cultural se vincularon específicamente con las observancias romanas, fortaleciendo la posición del papado y prepararon el terreno para que los misioneros y eruditos de las islas británicas trabajaran en el continente en el siglo siguiente. El ascenso de la dinastía carolingia. El siglo VIII vio el ascenso de la familia carolingia al trono franco, y su fuerte alianza con el papado marcaría la historia de Europa. Pipino el Breve, rey de los francos del 751 al 768, introdujo el canto romano con el apoyo de los principales obispos de su reino. No se trató solo de una cuestión de preferencia musical, sino que tuvo profundas implicaciones en la elección de los textos y en la estructura del año litúrgico. Gracias a lo que James McKinnon llamó la absorción y transformación franca del canto romano, se creó el repertorio que conocemos como gregoriano. El hijo y sucesor de Pipino, conocido como Carlos el Grande o Carlomagno, nacido hacia el año 742, rey en el 768, coronado emperador en el 800 y fallecido en el 814. Retomó con gran energía la obra de su padre. Carlomagno se percibió a sí mismo como un César cristiano que renovaría el imperio romano, en unión con el papado. No solo amplió el imperio franco extendiéndolo desde el centro de Italia hasta el Mar del Norte y desde la Marca Hispánica hasta el río Elba, sino que también promovió un programa de reformas que pretendía la cristianización de la sociedad mediante la educación. La legislación de Carlomagno está plagada de admoniciones y llamamientos a una reforma que pretende promover la unanimidad con la sede apostólica y la pacífica armonía de la Santa Iglesia de Dios. Aunque esta exigencia incluya el uso de libros litúrgicos romanos, se siguieron utilizando diversos sacramentarios, combinando material romano gregoriano, romano gelasiano y galicano. Al mismo tiempo, la reforma carolingia dio a la misa una estructura y una forma ritual que se mantendría esencialmente la misma durante más de un milenio. Los liturgistas francos adaptaron el Ordo Romanus Primus, véase el capítulo 7, como norma y medida de la celebración de la misa a las condiciones y costumbres locales de sus catedrales e iglesias. Al hacerlo, se aseguraron de que la solemne liturgia pontificia siguiera siendo el ejemplo normativo en el que todas las demás celebraciones de la Eucaristía participaban en mayor o menor grado. Expresión litúrgica personal y emotiva. La adaptación franca del rito romano se ha descrito como un cambio hacia una comprensión y un enfoque más personal y emotivo de la liturgia. La tradición galicana muestra un fuerte sentido de introspección espiritual y de implicación personal en el ministerio del altar. Esta tendencia puede identificarse en la incorporación de oraciones específicas en la estructura ya existente de la misa romana, de un estilo o registro distinto. Tales oraciones, conocidas como apologías, apologie, se componen en primera persona, singular o plural, y hacen que el obispo o sacerdote, celebrante, se involucre en un diálogo personal con Dios, en el que reconoce su pecado y expresa su ferviente esperanza de recibir la misericordia divina a través de una misa dignamente ofrecida. Estas oraciones tienden a una dimensión más penitencial que se corresponde con la creciente atención al sacerdote
actuando en la persona de Cristo, en la representación del sacrificio de la cruz. El silencio y la oración litúrgica. La primera evidencia clara de una recitación parcial de la plegaria eucarística en voz baja se encuentra en la tradición siria oriental, en la homilía sobre los misterios de Narsai, de finales del siglo V o principios del VI. La recitación inaudible de grandes partes de la anáfora por parte del celebrante se extendió también a las iglesias de habla griega a mediados del siglo VI. Las liturgias galicana y mozárabe también atestiguan la práctica de recitar las oraciones en voz baja, mientras el coro cantaba. En los órdenes romani podemos identificar una evolución desde la comprensión del canon de la misa como el santo de los santos, en el que sólo podía entrar el pontífice hacia su recitación submisa voce. También hay que tener en cuenta que antes de la era de la amplificación eléctrica, cuando el Papa celebraba la misa en alguna de las basílicas romanas más grandes, como la de Letrán o la de San Pedro en el Vaticano, habría sido imposible para los que asistían distribuidos en las diversas partes del templo seguir las oraciones que recitaba o cantaba en el altar. Incluso en una iglesia más pequeña, la audibilidad de las oraciones litúrgicas era limitada. Al igual que había barreras visibles, como los cancelli relativamente altos, que separaba los distintos recintos del interior de la iglesia, y un ciborium sobre el altar mayor, también las dimensiones del interior de la iglesia creaban una separación acústica entre el Papa y sus ayudantes, que estaban en el altar, y los fieles que estaban en la nave. Reforma local y alcance práctico. La configuración física del culto litúrgico en Europa central y occidental era, en su mayor parte, muy sencilla. Entre las catedrales de las ciudades episcopales y las humildes capillas ubicadas en los pequeños poblados rurales y las iglesias de las comunidades religiosas en un punto intermedio, había una distancia considerable. Al mismo tiempo, incluso los edificios sencillos podían tener un interior relativamente ornamentado, especialmente alrededor del altar. Ciertamente, las iglesias de las zonas económicamente más prósperas estaban provistas de objetos litúrgicos de materiales preciosos. Los decretos sinodales y las capitulares de la Alta Edad Media insistían en que los sacerdotes deben conocer y comprender los textos que recitan, celebrar el oficio divino con diligencia, cuidar sus iglesias, cuidar las reliquias, asegurarse de que las campanas suenen para llamar a los fieles a la oración, etc. Del mismo modo, los sínodos y los obispos exhortaban a los fieles a no hablar sin necesidad cuando estaban en la iglesia, sino que debían estar atentos y orantes durante las ceremonias litúrgicas, y a no retirarse antes de que la misa hubiese terminado. El latín culto que se utilizaba en la oración litúrgica planteaba obstáculos para su comprensión entre quienes hablaban lenguas romances. La alfabetización de los laicos era muy limitada en la Alta Edad Media, y las recopilaciones de oraciones devocionales, preces private, eran el privilegio de una pequeña élite. En lo que respecta a los recursos musicales, seguramente existía una brecha considerable entre los centros episcopales y monásticos y las iglesias rurales, a las que concurría la mayoría del pueblo. Las complejas melodías de los cantos requerían cantantes entrenados, y sólo las respuestas y estribillos sencillos permitían la participación popular. Aun así, la Admonitio Generalis de Carlomagno supone que el pueblo se une a las aclamaciones en la misa y menciona explícitamente el Sanctus. En cualquier caso, sería anacrónico evaluar la vida litúrgica en el periodo carolingio según los criterios modernos de participación activa, que se basan en gran medida en roles que implican hablar durante las celebraciones. Los esfuerzos por elevar la dignidad y el esplendor del culto divino, junto con el énfasis
en una amplia educación en lo esencial de la fe cristiana, aumentaron sin duda la capacidad de los fieles laicos para involucrarse en la celebración de los sagrados misterios. Replanteamiento de la Reforma carolingia. El éxito de la liturgia romano-gregoriana en toda Europa occidental no se debió simplemente a su imposición por parte de la autoridad real y eclesiástica, sino a su atractivo religioso y cultural, así como a su capacidad para integrar elementos galicanos. No era raro que los estudiosos de la liturgia de mediados del siglo XX presentaran esta síntesis en términos despectivos y reclamaran una vuelta a la tradición romana pura y prístina, principio que se aplicó en las reformas posteriores al Vaticano II solo en parte. Ahora estamos en mejores condiciones para apreciar el enriquecimiento que la reforma carolingia aportó a la misa romana, y yo sugeriría que debido a su ritmo, necesariamente lento y gradual, su dependencia de la iniciativa local y su enfoque en la educación, primero del clero y a través de él de todo el pueblo, es una reforma que merece el discutido epíteto de orgánica. A principios del segundo milenio, este proceso cerró el círculo y el rito mixto romano-franco se estableció en la propia ciudad papal.